¿Alguna vez has pensado en iniciar un negocio de jabones, de cremas, de pronto desodorantes 100% naturales? Esa es una tendencia muy popular ahora en Colombia y en gran parte de Latinoamérica, y hoy en ¿Qué hay para mí? Vamos a evaluar esa idea de emprendimiento. ¿Qué tan buena idea es? ¿Se gana? ¿No se gana? ¿Qué tanto tienes que invertir? Quédate conmigo hasta el final y vamos a resolver todas esas dudas. Finanzas, Emprendedores, planeación, empresarios, desarrollo, empresarios, emprendedores. ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? El lugar donde tu emprendimiento cobra vida. Como todas las ideas de emprendimiento, lo primero que tenemos que evaluar es qué tan rentable o qué tan positivo es el panorama que tenemos en el mercado. En este momento, los productos de belleza o los productos de cuidado personal, tanto en Latinoamérica como en Colombia, están mostrando un crecimiento bastante sostenible durante el tiempo. En los últimos 4 o 5 años, entre un 6 y un 9% de crecimiento anual es el resultado que vemos en productos de belleza o de cuidado personal. Cuando hablamos de productos con ingredientes naturales, que es el emprendimiento que estamos revisando el día de hoy, el crecimiento, por lo menos en Colombia el año pasado, en el 2024, fue de un 6%. Un muy buen potencial para el mercado, lo que implica que hay clientes que están interesados en ese tipo de productos, que está incrementando el número de clientes, y ese incremento viene de tres recursos o de tres fuentes muy importantes. La primera fuente, que es un tema cultural, es el posicionamiento en redes sociales. Las personas están trabajando mucho más en su apariencia física para las redes sociales por diferentes motivos. Algunos están inclinándose por la parte de ser influencers, otros solamente quieren estar listos para esas fotos de último minuto, cosas similares, pero las redes sociales definitivamente son un impulsador, son un motivador para que esta industria se esté moviendo. El segundo motivo que tenemos, o la segunda fuente de crecimiento de esta industria, es el incremento de la conciencia por el bienestar. En la última década hemos visto cómo ese interés por los productos mucho más naturales, que protegen la piel, que protegen el cuerpo de manera saludable y que no van a causar problemas más adelante, también ha incrementado muchísimo. Esa es la segunda fuente de crecimiento. Y la tercera, que está conectado con las generaciones, es esta sensibilidad ambiental. Todos los productos con ingredientes naturales están incrementando sus ventas por esta relación de cuidar el planeta y a su vez de crear una identidad. No estamos comprando productos de cuidado personal, sino que nos estamos moviendo mucho más a ser parte de la historia de ese producto. ¿Qué tipo de producto, qué tipo de ingredientes, qué representa culturalmente ese producto? Y eso definitivamente está motivando el incremento de las compras o el incremento del movimiento económico de esta industria. Definitivamente, si lo miramos en el macro, es una gran oportunidad, es un mercado que está en crecimiento, mueve más de 264 billones de dólares en la región al año, lo cual implica que una porción de ese pastel para un emprendedor es una muy buena oportunidad de inicio. De modo que con este análisis de un panorama general parece ser una muy buena oportunidad. Si seguimos indagando un poco más y empezamos a revisar cuál es esa oportunidad o cuál es el lado positivo de la oportunidad, pues entendemos que en un país como Colombia tenemos una ventaja competitiva muy grande. Si bien hay una tendencia global para estos productos con ingredientes naturales, debemos ser conscientes que el productor de los ingredientes son los países latinoamericanos y países colombianos. Entonces, esa es otra muy buena ventaja para este emprendimiento, que la producción, la fabricación, tiene unos costos reducidos cuando lo comparamos con otras industrias o con otras oportunidades de emprendimiento, debido a que los ingredientes están a la mano. Muchas de las plantas, muchos de los minerales que necesitamos para la fabricación de los productos están acá. No tenemos que importarlos, no tenemos que hacer contrataciones con empresas muy grandes,
Eso reduce costos, reduce tiempos, facilita la fabricación y si pensamos a largo plazo, es una gran oportunidad para una visión de exportación. Como lo decía, esto es una tendencia mundial en términos de el eco-friendly y buscar estos productos con ingredientes naturales, no solamente en Colombia y Latinoamérica, sino que a nivel global se está presentando y está compitiendo fuertemente con productos químicos que vienen más que todo de Asia, por lo menos para esta industria. Entonces, tiene un buen mercado, tiene un buen crecimiento, a nivel global también tiene una tendencia y los costos fuera de Latinoamérica y fuera de Colombia de estos productos son altos, son elevados justamente por este tema de fabricación porque nosotros tenemos la materia prima de manera local. Entonces, todo parece indicar hasta ahora que esta es una muy buena oportunidad de emprendimiento, es una buena oportunidad de inversión porque está el mercado. Pero no todo es positivo. Vamos a hablar un poco más de la parte oscura de la oportunidad. Si esto es lo bueno, tenemos el mercado, tenemos los ingredientes, tiene una oportunidad de crecimiento, hay una tendencia global. Entonces, ¿qué puede ser lo malo de esto? Pues vamos a revisarlo. Empecemos por revisar el tema de saturación del mercado. Si bien es una industria que está creciendo, definitivamente hay una saturación de marcas, no solamente de productos naturales, sino de productos naturales e industriales. Pero la industria como tal, el segmento de mercado como tal, tiene una saturación de marcas grandes, medianas y pequeñas. Y por supuesto que hablar de esta saturación del mercado, pues no es una novedad. Casi todas las industrias, casi todos los segmentos de mercado están muy saturados por diferentes marcas. Pero esta industria tiene una particularidad muy importante. Tenemos saturación a diferentes niveles. Tenemos grandes marcas que están descubriendo una gran oportunidad en este mercado de productos 100% naturales y estas marcas vienen a participar, vienen a involucrarse en el mercado con unos productos de muy bajo costo. ¿Por qué es este bajo costo? Pues porque su producción en masa y su economía de gran escala les permite arriesgar mucho más para incursionar en este mercado. Eso genera una competencia, una batalla de precio bastante profunda en la industria y eso sumado a las otras capas de la saturación. Vienen empresas medianas que están aquí jugando un poco entre esa economía de escala con menos recursos, pero por encima del emprendedor que apenas está empezando y muy por debajo de las marcas muy grandes. Y vienen entonces los emprendedores que se pueden dividir, por lo menos para este segmento, en dos. Están los emprendedores con una visión a más largo plazo, que tienen un plan de trabajo un poco más estructurado, y los emprendedores que empiezan esquivando un poco las regulaciones y al mismo tiempo metiéndose en esa batalla por los precios donde la competencia se empieza a volver un poquito desleal. Entonces tenemos estos diferentes niveles de saturación, muchísimas marcas, una batalla de precios entre marcas muy grandes, marcas que están empezando, marcas medianas que están capturando un poco el mercado y se nos presenta otro elemento adicional en la parte de cosméticos y en la parte de elementos de aseo personal y es la maquila. Muchos laboratorios o muchas fábricas de este tipo de productos venden sus productos sin etiqueta, lo que implica que tenemos varias marcas vendiendo exactamente el mismo producto. No quiere decir que esto sea malo, quiere decir que es un reto más para el mercado, porque vender el mismo producto, exactamente el mismo producto, con otra marca, con otra etiqueta, pues reduce mucho la posibilidad de diferenciación y la reduce en la mayoría de los casos a luchar o a pelear solamente con el precio. Aquí es donde entra esa necesidad de desarrollar diferenciadores de marca que son los que marcan la diferencia, valga la redundancia acá, marcan un poco la diferencia entre
cuál es la porción del mercado que yo puedo absorber si tengo exactamente el mismo producto que otras marcas, que otras empresas. Sin embargo, sigue siendo una buena oportunidad por lo que mencionaba, el crecimiento es bastante grande, 6% en un año es un muy buen crecimiento a pesar de la saturación, y eso es lo que realmente está causando la saturación, es un mercado con una muy buena oportunidad. Y esa oportunidad radica justamente en esa saturación. La saturación está en subcategorías que son las que la mayoría de emprendedores y empresas están tratando de cubrir, pero tenemos unas ventanas de oportunidad con este tipo de emprendimientos orientadas a estas subcategorías que no están tan cubiertas. ¿Cuáles pueden ser estas subcategorías? La más importante y la que me parece más atractiva es la línea de cuidado personal para hombres. En Colombia y en Latinoamérica estamos empezando a ver una tendencia de cuidado, una sensibilización mucho más alta por parte de los hombres a su cuidado personal, mucho más allá del cuidado de la barba únicamente. Cuidado del cabello y la barba tal vez es una de las categorías que venían cogiendo fuerza, pero hoy vemos mucho más interés por parte de este público masculino de cuidado personal para hidratar la cara, para hidratar la piel de todo el cuerpo, protección solar, que es otra de las subcategorías importantes y que es una ventana de oportunidad para poder emprender en esta industria, y es productos de protección solar. Los que nosotros tenemos en el mercado, la gran variedad que tenemos en el mercado, la mayoría de ellos son importados y por tanto son costosos y generalmente tienen una gran carga química. Entonces, protección solar con productos naturales, ingredientes 100% naturales o muy cercano a ese 100% natural, es una línea de productos que no se está explotando lo suficiente. Otra de las ventanas de oportunidad que tiene esta línea de cuidado personal de ingredientes naturales son los desodorantes sin aluminio. Personalmente no soy muy fan de ellos. En Europa está esta tendencia desde hace muchos años por regulaciones que tiene la Unión Europea. Entonces los desodorantes no tienen aluminio y eso nos lleva a una de las dificultades que tiene esta ventana de oportunidad, y es la efectividad. Si bien hay una tendencia de la mayoría de las personas o de un gran número de personas por productos naturales, que no tengan tantos químicos, que no afecten la piel o la salud a largo plazo, también hay un alto interés por la efectividad de estos mismos productos. Entonces, cuando empezamos a cambiar las fórmulas y en el momento que está viviendo la industria, es un poco más complicado encontrar esta efectividad que están buscando los clientes. Los productos de ingredientes naturales todavía no están en términos de efectividad al nivel competitivo de los productos químicos tradicionales. Y es entendible, pero cuando vamos a emprender, cuando vamos al mercado con este tipo de productos, esa puede ser una gran diferencia que limita la recompra del producto. Y definitivamente un emprendimiento que llega a esta industria con esta línea de productos de cuidado personal, de aseo, de hidratación, de cuidado capilar, definitivamente la recompra es una clave para el éxito del emprendimiento. Si nosotros creamos una empresa o creamos una marca y no le estamos apuntando a la recompra, definitivamente no estamos apuntándole al punto o a la línea correcta, al objetivo correcto del emprendimiento. Entonces ahí ya empezamos a ver uno de los retos que tiene este tipo de emprendimientos. Generar la recompra en el Customer Journey, en toda esa línea de vida que tiene el cliente. La recompra es un poco complicada por la saturación de marcas y por la baja efectividad de muchos de los productos. Y eso me lleva justamente a hablar de los errores más frecuentes cuando se inicia un emprendimiento en esa industria de cuidado personal. Antes de contarte cómo puedes hacer todo el proceso, cómo puedes iniciar, cuánta plata necesitas, cuáles son esos puntos ciegos que desde mi experiencia te puedo recomendar puedes cuidar, quiero hablar de esos errores más frecuentes.
Uno que lo mencionaba hace un momento es justamente empezar sin las regulaciones. Si bien podemos doblar algunas de las regulaciones y darle espera mientras se da el crecimiento del negocio, es fundamental entender que estamos jugando con el bienestar de las personas. Hablaba al comienzo del video de uno de los motivadores para que la industria esté creciendo, y es justamente que las personas tienen una conciencia mucho mayor sobre su cuidado personal, sobre el bienestar de su salud, sobre el bienestar de su piel a largo plazo. Entonces, cuando nosotros entramos en la industria, debemos entender lo delicado y lo importante que es para nuestros clientes, nuestros futuros clientes, este mismo cuidado. Porque, como lo decía hace un momento, la recompra es fundamental. Así que empezar con las regulaciones es una de las cosas más importantes, por lo menos entenderlas y cumplir las que son necesarias para proteger a nuestros usuarios, para proteger a nuestros clientes. Ya entendiendo esa parte, otro de los errores muy frecuentes en esta industria, y tal vez en esta industria mucho más que en otras, es tratar de copiar marcas. Cuando nosotros estamos emprendiendo en una industria de cuidado personal, muchas personas tratan de copiar marcas, copiar hábitos, colores, nombres, publicidad, el tono de la marca, tratan de acercarse a las marcas masivas. Y desde mi perspectiva ese es un gran error. ¿Por qué es un error? Cuando estamos arrancando con una marca de cuidado personal, es importante llegarle a la esencia del cliente, porque no vamos a poder competir con precio. Un producto artesanal, un producto 100% natural, después de toda la línea de producción, después del etiquetado, después de la inversión en publicidad, después de todas las inversiones que no solamente un producto de belleza, sino cualquier tipo de producto necesita, nos lleva a competir por mucho más que precio. Las marcas con economías a gran escala en la industria de cuidado personal tienen precios sumamente competitivos. ¿Cuál es la ventaja que podemos aprovechar en este punto con productos de cuidado personal? Y es que las personas están buscando una identidad, un producto con historia. Cuando copiamos una marca, no podemos hacer eso. Cuando copiamos una marca, no podemos generar una historia alrededor del producto, y el cliente, el prospecto de cliente, no va a entender en qué se diferencia ese producto de uno mucho más barato. Y ahí es donde empezamos a perder nuestros clientes. Entonces, copiar una marca definitivamente es uno de los errores más grandes que sucede no solamente en esta industria, pero en esta industria es fatal desde un inicio, dada la saturación que tiene esta línea de productos. Eso nos lleva a otro de los errores que más frecuentemente he visto que suceden para los emprendedores en esta área, y es no entender bien la industria, no entender bien el negocio. Podemos entender que hay un mercado, podemos entender que hay una saturación, podemos entender qué tipo de productos queremos empezar a distribuir, si son jabones, si son cremas, si son productos para la cara, si son para todo el cuerpo. Eso lo podemos entender, pero hay que ir mucho más a fondo para poder emprender y poder emprender a largo plazo. Los proveedores, cuando estamos hablando de productos artesanales y vamos a utilizar diferentes fuentes o diferentes tipos de ingredientes, si estamos hablando de la fabricación, los proveedores son fundamentales, tener proveedores de confianza. Si lo que vamos a hacer es solamente distribución, funciona exactamente igual, porque en el momento que la marca está tomando tracción, los proveedores juegan un papel fundamental para poder escalar nuestros productos. Entonces, son esos los errores: copiar la marca, arrancar sin conocer las regulaciones y sin cumplir las más necesarias, y no entender la industria de manera general, de manera profunda, para poder anticipar las dificultades. Ahora que entendimos los errores, hablemos de cómo emprender con esta industria, cómo emprender con esta idea. ¿Cuánto vale? Entonces, vamos a arrancar con lo básico: el modelo de negocio. Tenemos que definir si vamos a fabricar y a distribuir, si vamos a fabricar y a distribuir a distribuidores,
a marcas o a usuario final. Eso es el primer paso, la primera decisión que debemos tomar como emprendedores para este tipo de industrias. Entonces, si vamos a fabricar, debemos entender muy bien las condiciones de fábrica, los espacios, entender los tiempos de fabricación, los riesgos. Hay muchísimas personas que han tenido accidentes por las reacciones químicas, aún con ingredientes naturales. Recuerden que los jabones tienen soda cáustica que se diluye como parte de la fabricación del jabón, pero al final del día, cuando estamos en el proceso de fabricación, puede haber reacciones químicas que generen un riesgo a nuestra integridad, a la integridad del emprendedor. Entonces, tenemos que evaluar todo eso para definir un modelo de negocio. ¿Cuáles son las posibilidades o las opciones que tenemos? Como lo decía, fabricar y distribuir a distribuidores, personas que compren nuestro producto y le pongan su marca, le pongan su etiqueta y ellos se encarguen de la distribución a usuario final. Aquí tenemos unas consideraciones importantes: el registro INVIMA, si vamos a hacer una extensión de marca para cada uno de los distribuidores o si vamos a empezar a registrar frente al INVIMA cada una de las marcas o de las fórmulas que tengamos para nuestros clientes. Hay otro modelo, otra opción que podemos utilizar y es ser solamente distribuidores. Un fabricante, no lo vamos a llamar laboratorio, pero un fabricante tiene unas fórmulas y empieza a generar sus productos sin etiqueta. Nosotros lo compramos y nuestra función como distribuidores para usuario final es crear toda la identidad de la marca, comprar el producto, etiquetarlo, generar esta identidad, la publicidad y hacernos cargo de la logística. En este caso tenemos dos caminos para seguir. Uno de ellos es tener nuestra propia fórmula, desarrollar una fórmula del producto que vayamos a vender. Esa fórmula se la llevamos al fabricante ya con nuestro registro propio de INVIMA y ellos empiezan a fabricar nuestro producto y sería exclusivo. El segundo camino que tenemos es comprarle al fabricante una extensión de marca. Ellos registran ante el INVIMA su producto, su fórmula de producto, pueden hacerle algunos ajustes en cuanto a color, en cuanto a aroma en algunos de los casos, pero no en cuanto a la formulación esencial del producto, y ellos nos venden esa extensión de marca. De igual manera, nosotros etiquetamos el producto con nuestra marca propia, generamos la identidad y empezamos a comercializarlo y distribuirlo. Aquí hay un riesgo que es el que mencionaba hace un momento. Tener una extensión de marca implica que más personas pueden tener esa extensión de marca y ahí limita mucho las posibilidades de diferenciarse. No es imposible, por supuesto que no es imposible. Hay muchas maneras de hacer un diferenciador, incluso con el mismo producto. Podemos hacer diferenciadores dejando el precio de lado, pero podemos hacer diferenciadores con procesos de logística, podemos hacer una identidad de marca mucho más sólida, más profunda, podemos tener diferenciadores en términos de servicio postventa, podemos tener diferenciadores conectados a muchísimas situaciones en torno al producto que no necesariamente son el precio, pero el riesgo está en que el cliente, cuando encuentre dos productos iguales, lo primero que va a hacer es comparar el precio, dependiendo de la conexión que hayamos creado con nuestra marca. Entonces ahí es donde se dificulta un poco, pero no lo hace imposible. Entonces, ya entendiendo este modelo de negocio, el siguiente paso pues definitivamente es hacer toda la documentación legal, el tema de RUT, tema de INVIMA o extensión de marca, dependiendo de lo que necesitemos. Algo que es fundamental cuando hacemos el registro de INVIMA es las pruebas de estabilidad. Las pruebas de estabilidad básicamente son, por lo menos acá en Colombia, un requerimiento del Ministerio de Salud de nuestro país para garantizar la fecha de vencimiento del producto. Son unas pruebas adicionales al registro INVIMA que en este tipo de productos son importantes. Luego de toda esta documentación, pues viene desarrollar el producto. ¿Qué tipo de producto exactamente vamos a desarrollar y cuál es el producto héroe que vamos a utilizar? O si vamos a salir con toda una línea de productos. ¿Vamos a salir con un jabón hidratante para el rostro o vamos a salir con toda una línea
de productos de cuidado facial. Entonces esa decisión es importante. Entendiendo ya cuál es la fórmula, el tipo de producto que vamos a utilizar, cuántos productos vamos a sacar, entonces nos vamos a la creación de marca. Fundamental esta parte. Es fundamental porque muchos emprendedores, no solamente con productos de belleza o de cuidado personal, pero muchos emprendedores olvidan que, o de pronto no lo saben, que la marca no es crear un nombre y un logo. La identidad de la marca incluye muchísimos más elementos. Voy a hacer un video más adelante explicando todos los elementos de una identidad de marca, pero para esta industria especialmente es vital poder dedicarle el tiempo, la energía y el presupuesto necesario para crear una marca que se diferencie de los otros productos en el mercado, especialmente si tu producto se parece a otros que ya están ahí y vas a competir con un precio más alto. Entonces, la parte de la identidad de marca se me hace fundamental. Luego de esto, pues viene lo regular en cualquier implementación de un emprendimiento. Ya tienes tu producto, ya tienes toda la documentación, las regulaciones. Lo que vas a hacer es probar el producto en el mercado, identificar cuál es el problema, cuál es el dolor que quieres resolver con tu producto específicamente para poderle dar un tono a tu marca, para poder fortalecer la identidad de la marca y de allí pues empezar ya a encontrar tus proveedores, empezar a encontrar cuáles son los canales de acuerdo al cliente al que más quieres acercarte, cuál es ese tipo de cliente que se acerca a la identidad de marca que tú estás creando y empezar a generar un escalamiento. Esos serían entonces los pasos, espero hayan quedado claros. Vamos a hablar de la inversión, ya que entendemos cuáles son esos pasos, los voy a repetir rápidamente, que es definir el modelo de negocio, si vamos a fabricar, si vamos a vender, si vamos a hacer una maquila, si vamos a tener fórmula propia, si vamos a tener extensión de INVIMA, luego hacer todos los registros necesarios. Empezar con el desarrollo comercial del producto, si vamos a hacer un solo producto o vamos a hacer toda una línea de productos en nuestra marca y finalmente entrar a la creación de identidad de marca que tiene que estar muy alineada con esa población objetivo que tú quieres tener. Entendiendo eso, entonces vamos a hablar de la inversión. Para fabricar y distribuir, vamos a hablar primero de fabricar el producto y distribuirlo. Puede ser a distribuidores o puede ser a clientes finales. En este caso, una formulación más el registro INVIMA de la fórmula, incluyendo las pruebas de estabilidad, están entre 10 y 15 millones de pesos acá en Colombia. Esos son más o menos $3.500 el proceso de registro, las pruebas de estabilidad y la formulación del producto, porque esto tiene que venir formulado por personas que se dedican a este tema de la formulación. La creación de la identidad de marca varía muchísimo. Acá en Colombia podemos encontrar desde los 3 hasta los 6 millones todo un proceso de creación de marca, creación de la identidad de marca. Esos son otros $1.000 más o menos, $2.000, dependiendo qué alcance queremos darle. La primera producción en esta etapa de fabricar y distribuir, o en este modelo de negocio de fabricar y distribuir, la primera producción puede estar desde los 3 millones hasta los 15 millones. ¿Qué es clave acá? Si tú vas a hacer una inversión en registro INVIMA, si tú vas a hacer pruebas de estabilidad, si tú estás desarrollando una marca propia, no vale la pena hacer una producción inicial de 3 millones que estaría entre unas 50, 100, 150 unidades de producto nada más. No valdría la pena hacer una inversión tan grande en las regulaciones solamente para una producción pequeña. Así que, si bien puedes hacerlo desde 3 a 15 millones de pesos, fabricar y distribuir con una marca propia y con una fórmula propia definitivamente necesita una inversión mucho más alta. Y si hablamos de mercadeo, podríamos estar hablando de unos 3 a 5 millones de pesos inicialmente en temas de publicidad, en temas de poder posicionar la marca. Si vamos a hablar de marca propia, solo distribuyendo los productos, puede ser productos
con nuestra fórmula propia o puede ser productos con extensión de marca. En cualquiera de los dos casos podemos hablar de una extensión de marca, vale entre 1 y 3 millones de pesos dependiendo del fabricante que tengamos, que es el solo documento que nos da el derecho a utilizar la fórmula ya registrada con el INVIMA. La creación de marca básicamente tiene el mismo costo, entre 4 y 6 millones de pesos. El primer lote o la primer línea de producción estaría entre 1 millón y 10 millones de pesos, dependiendo del tipo de producto, dependiendo de las cantidades, y el mercadeo estaría en 3 millones. Dependiendo de las decisiones que tomes en el momento de armar tu negocio, qué regulaciones vas a cumplir primero, cuál es el modelo de negocio que vas a tener, con cuántos tipos de producto vas a salir, qué cantidades de producción vas a tener desde el inicio, la inversión estaría aproximadamente entre 6 y 20 millones de pesos. Necesitas un mínimo de 6 millones para arrancar muy pequeñito, para arrancar, probar el mercado, empezar a hacer una gestión a largo plazo, pero que definitivamente te dé una retroalimentación y te permita escalar, o ya ir bastante competitivo con 20 millones. Partiendo de esto, partiendo el nivel de inversión que necesitamos y la rigurosidad de la documentación y de la reglamentación que tiene este tipo de emprendimiento, de 1 a 10, para mí este emprendimiento es un 7. Un 7 porque es un mercado saturado con muy buena oportunidad, pero requiere inversión alta y regulación alta. Entonces, muy buena oportunidad. Si estás pensando en emprender, puedes dejarme en los comentarios si tienes alguna duda, contactarme, seguirme en las redes sociales y yo voy a estar encantado de aclarar cualquier duda que pueda ayudarte a emprender en este sector. Los espero en otro capítulo. Vamos a analizar más oportunidades de emprendimiento y gracias por estar conmigo en ¿Qué hay para mí? Finanzas, Emprendedores, planeación, empresarios, desarrollo empresario, emprendedores. ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? El lugar donde tu emprendimiento cobra vida.